Bienvenido. A continuación, vamos a profundizar distintas estrategias que pueden ayudarte a organizar mejor y pagar tus deudas. Lo primero que necesitas para atacar el problema de las deudas de manera seria es con un plan. Cuando hablamos de tu plan, esto incluye varios pasos que son claves para reducir tu deuda. Cualquier plan debe iniciar con la creación de tu presupuesto. Saber cuánto ganas y cuánto gastas cada mes es primordial y te permitirá identificar qué gastos puedes eliminar o reducir. Una vez que has creado tu presupuesto e identificado todos tus acreedores, lo próximo que debes hacer es analizar tus deudas. ¿Cuánto debes en total? ¿Cuál es tu pago mensual? ¿Cuál es tu tasa de interés? Debes organizar estas deudas por escrito, sea en computadora o a mano, para saber todos los términos y condiciones de pago de cada deuda. Luego, como parte de tu plan, debes hablar con cada uno de tus acreedores y tratar de negociar la tasa de interés. En muchos casos, si el acreedor sabe que estás creando un plan para reducir tus deudas y lo puedes detallar, es posible que trabajarán contigo para bajar esa tasa de interés. Si tu acreedor no está dispuesto a bajar la tasa, posiblemente pueda negociar una extensión de tiempo en el término, un pago mensual más bajo o una reducción del balance. En algunos casos, el acreedor te puede ofrecer un plan de pago asequible. Una vez que tienes la deuda organizada, debes determinar cómo pagar las deudas. Al momento de pagar, hay varias técnicas que uno puede implementar, dependiendo de la estructura de tus deudas. A continuación, nos enfocamos en las tres principales opciones. Primero, pagar deudas en orden de tasa de interés más alta. Segundo, pagar tus deudas en orden de plazo más corto. Tercero, pagar las deudas en orden de balance más bajo. La primera opción, pagar deudas en orden de tasa de interés, requiere que organice tus deudas en orden secuencial de tasa de interés, empezando con la más alta. La lógica con esta estrategia es que pagando la deuda con tasa de interés más alta primero, al implementar el plan, resultas pagando menos interés. La segunda opción, pagar deudas en orden de plazo, requiere que organices tus deudas en orden del plazo más corto hasta el plazo más largo. Por ejemplo, si tienes una deuda con un plazo de 2 años y una deuda con un plazo indefinido, debes enfocarte en la deuda de 2 años primero para eliminarla lo más pronto posible. El objetivo de esta opción es que, si una deuda no tiene plazos tan largos, puedes acelerar los pagos para cancelarla lo antes posible y luego aplicar esos pagos para tus otras deudas en manera más rápida. Por último, la tercera opción, pagar deudas en orden de balance. Requiere organizar tus deudas empezando con el balance o deuda más pequeña primero, terminando con la deuda más grande al final. En esta opción, la propuesta es eliminar deudas con balance pequeños inicialmente, lo que te ayudará a aplicar ese pago a otras deudas una vez cancelada, y te dará una tranquilidad adicional ver tus distintas deudas en cero de manera rápida y poder visualizar tus metas de vivir sin deuda de manera más rápida. La opción que debes usar depende mucho en las características de tus deudas, aunque en muchos casos hace sentido pagar las deudas con la tasa de interés más alta primero. Una vez que has determinado cuál estrategia es la mejor para tu situación, debes poner en práctica tu plan.